días, bienvenidos. Podemos conectarnos a través de las redes, a través de las plataformas, a través de la tecnología. Es una gran bendición. El día de ayer estaba meditando y hablando con alguien y decía, yo no hubiera querido vivir en otra generación porque hubiéramos tenido que encerrarnos en nuestras casas sin saber nada de nadie. Pero gracias a Dios que ahora existen las videollamadas, las videoconferencias, las redes sociales y podemos aún con el celular estar conectados unos con otros aunque estemos distanciados. Así es que es momento de que pares toda actividad. Yo sé que algunos están desayunando, bueno, acaban de desayunar acá frente a su dispositivo. Yo sé que algunos estaban preparándose quizás para ir a visitar a algún familiar. Por favor, detengan eso. Vamos a entrar de verdad en una unidad para estar todos conectados. Hay una forma nueva de congregarnos y es virtualmente. Así es que bienvenidos y vamos a comenzar. En Isaías, en el capítulo 41, hay unos versos que no sé por qué desde la madrugada vinieron a mi corazón y a mi mente y yo quiero leerlos. Yo no sé qué situación estés pasando, quizás te quedaste sin empleo, quizás estás lejos de tus seres queridos, quizás te ha venido esa ansiedad, esa depresión, esa casi que angustia, quizás estás necesitando la respuesta para una oración que has venido haciendo, tienes una petición delante de Dios, te sientes desesperanzado o desanimado. Esta es una palabra de Dios para tu vida. Dice en Isaías capítulo 41 desde el versículo 10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, dice el versículo 13, yo soy el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para ayudarte. Qué bueno poder contar con el Señor. Saben, a veces hay cosas que no queremos contárselas a nuestro esposo, aunque mi esposo sabe mucho. Yo diría, amor, no te vayas a incomodar por ahí el 95% de mis cosas. Hay cosas tan íntimas que uno no se las cuenta a nadie. Quizás porque no quiere exponerse o quizás porque son anhelos muy profundos, quizás hay tantas circunstancias, pero dicen, no tengas miedo, yo te sostendré de tu mano derecha, yo te ayudaré porque yo soy tu Dios. Y en esta palabra es que vamos a comenzar el día de hoy sabiendo que Él nos sostiene, que Él nos ama. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Pero tampoco hay nada que hagamos y nos esforcemos para que Él nos ame más. Su amor no cambia. No depende de tus circunstancias, de las mías, de tus acciones, de las mías, de lo que tú creas o de lo que yo crea. ¿Saben de qué depende el amor? Que Él es amor. Y lo que da y prodiga y siempre brinda es el amor, amor incondicional. De manera que hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo amanecer, hoy podemos volver a empezar sabiendo que Él nos ama y que nada va a cambiar esa verdad. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar, empezar en esta presión de este día que hemos denominado Día de Celebración. Y es que celebramos que tenemos a un Dios todopoderoso, celebramos que tú eres nuestro Padre, celebramos que tenemos una familia espiritual, celebramos que tenemos vida y si hay vida hay esperanza para cualquier situación. Celebramos que tú eres nuestro ayudador, celebramos que tú eres nuestro Padre, celebramos que este día el Señor te denomina así, porque es el día en que tú resucitaste. Y en Iglesia Cristiana en general hemos tomado este día como el día de reposo, como ese primer día de la semana en que celebramos unos a otros, tener vida nueva en Cristo y tenerte a ti, Padre, como nuestro Dios, como nuestro compañero, como nuestro ayudador, como nuestro todopoderoso. Por favor, Señor, encárgate de nuestra vida, encárgate de nuestros problemas, Señor. Todos hemos metido la pata en esta semana que se acabó, todos, de una manera o de otra. Pero qué bueno saber que tú, Señor, no nos quitas de tu mano, que tú nos sostienes, que tú nos levantas y que tú a través de todas estas cosas, Señor, vas a hacer que nos conduzcamos como tú quieres, como dice tu palabra, y tú siempre traes la promesa de la restauración y de la restitución sobre nuestra vida.
nosotros estamos felices de conocerte a ti. Estamos felices de que tú seas nuestro Padre. Estamos felices, Señor, de tenerte como el Todopoderoso. Hoy, Señor, estamos dispuestos a adorarte, a exaltarte, a cantar juntos con los que están ahí en sus casas, con los que estamos acá, y, Señor, a declarar que es un nuevo día para empezar de nuevo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar esta canción, Empezar de Nuevo. Es de Quique Pavón y Funky, y vamos a cantarla con todo nuestro corazón. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocer un poco más, para andar de tu lado, agarrado de tu mano, sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, pensar solo en mi ventana. Mostrarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme cada día, empezar de nuevo. Qué bueno es tener una nueva oportunidad para amanecer. Hoy esta historia debe continuar. Cuando pasan los años, tu amor se intacto, y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, seguir descansarme cada día, empezar de nuevo. Apreté el botón y su receta mi vida, me paré otra vez en la línea de salida, y esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Seguro con una nueva esperanza, contigo a mi lado, camino confianza. Hoy me agarro con fuerza, pues no quiero desesperar. Aquí voy a quedar. Dice, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale por mi ventana. Buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, vivir a regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, seguirte sin casarme cada día, empezar de nuevo. Encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme, seguirte sin casarme cada día, empezar de nuevo. No dejes que el pasado te descalifique, su sangre siempre nos justifica. Oh, oh, oh. Recuerda que tu pasado no es el que te da la identidad, tu pasado no es el que te puede descalificar. Gracias a Dios que cada uno de nosotros hemos creído en Jesús, y aunque a veces metemos la pata, sí,
Él nos perdona y nos lleva siempre a su presencia. Eso es lo maravilloso. No hay un ser sobre la tierra que crea más en nosotros y que nos ame tanto como nuestro Dios Todopoderoso. Yo sé que a veces viene el temor, viene la angustia, viene el desánimo, los problemas, como que parece que nos ahogan, pero ¿sabe? A veces cuando sus promesas, su tranquilidad en nuestra vida. Por eso yo soy hijo de Dios. Con una canción, melodía de tu amor, cuánta libertad en la felicidad, hasta que huya el temor. Repítelo una y otra vez. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Señor, hoy creemos en ti y hoy decimos que el temor huye de nuestra vida, la angustia huye de nuestra vida. Te fui, escogido en ti, me llamo el amor. Pero nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Si tú crees su palabra dice que ya no vivirás esclavo del temor, que ahora hay uno que te perdona y te justifica, y ese es nuestro Dios. Por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras
soy su hijo, que eres mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por ser nosotros tus hijos. Y así como un hijo no depende de cómo sea con su papá para ser su hijo, así nosotros no dependemos de cómo estemos, Señor, para ser tus hijos. Por supuesto que la relación, la comunión, la cercanía, la intimidad se ven afectadas, pero nada puede separarnos de ti, dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo que viene, ni lo que sucedió, nada puede separarnos de ti. Gracias a Dios que contamos con un Padre como tú, Señor, un Padre maravilloso. Qué bueno poder estar reunidos, como ya les he dicho, y vamos a de verdad tener la enseñanza de la palabra. Hoy mi esposo es el que va a enseñar y yo voy a hacerle barra detrás de cámaras. Así es que nos vamos a disponer y vamos a estar todos juntos con nuestras Biblias y en esa disposición de recibir la palabra y de ponerla en práctica. Un abracito. Muy bien, muy buenos días para todos. Buenos días a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos. Ya saben que nuestro lema es unidos, aunque no juntos. Aunque últimamente hemos podido empezar a estar juntos con algunos y esta mañana hay personas que nos acompañan. Y bienvenido, quiero que alistes tu Biblia. Hoy vamos a tener eso, una fiesta escandalosa, ¿sí? Bueno, algunos dicen, por ejemplo, personas de ciertas regiones hacen fiestas escandalosas. Bueno, esta fue una fiesta, pero muchísimo más escandalosa que la que usted se pueda imaginar. Quiero que aliste su Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Aliste su Biblia, vamos a estar en la Nueva Traducción Viviente. Y mientras usted busca, vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él hoy nos hable a través de su bendita palabra, que Él nos ministre a nuestro corazón. Y bueno, dejemos que Dios sea el que nos hable en esta hermosa mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das para reunirnos, para adorar tu nombre, para exaltarte, bendecirte. Señor Jesús, tú eres nuestro modelo, tú eres, Señor, nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor, eres aquel que nos justifica, eres la expresión de amor del Padre. Señor Jesús, te adoramos. Y amado Espíritu Santo, esta mañana te pedimos que nos bendigas, que manifiestes tu presencia, que a través de esta palabra muchos seamos bendecidos, muchos sean, Señor bendito, ministrados y muchos sean salvados para la gloria tuya. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tienen sus Biblias porque hoy no voy a tener aquí, no voy a poner el texto bíblico acá. Hemos estado con mi esposa revaluando y a veces la gente se vuelve muy cómoda, así que quiero que esté ahí en Lucas. Usted busque su Biblia, los que están allí en casa, donde quiera que esté, busque su Biblia, si tal vez la tiene en su celular, en su dispositivo, búsquela ahí. Lucas capítulo 15, desde el versículo 1, vamos a estar leyendo una buena parte en la Nueva Traducción Viviente. Pero bien, hoy quiero hablarte de eso, de una fiesta escandalosa. Y es que el deseo de Dios es que
nosotros un día que nos fuimos de su lado, de su presencia, Él quiere que regresemos a casa. Él quiere que aprovechemos también las oportunidades para que muchos otros también regresen a casa. Así que allí en Lucas capítulo 15, verso 1, dice la palabra de Dios: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Wow. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. 2 puntos. Bueno, y a continuación desde el verso 4 en adelante hay en realidad 3 historias, ¿sí? La parábola de la oveja perdida, ya saben, el pastor que tenía 100 ovejas y una se le perdió por los montes y dejó las 99 para ir a buscar la que se había perdido. ¿Qué fue lo que hizo cuando la encontró? Hizo una celebración, llamó a sus amigos y les contó, y la Biblia dice que hay más alegría, más gozo por uno que se estaba perdido y es hallado que por 99 que no se han perdido. Así que el resultado de esa primera historia es una fiesta aquí y una fiesta en el reino de los cielos. Y la segunda historia habla de una mujer que perdió una moneda, un dracma, que era algo valioso, y se le perdió, y dice que barrió, buscó por toda la casa hasta que la encontró, y cuando la encontró llamó a sus amigas, ¿y qué hizo? Una fiesta, una celebración, y todo el mundo se gozó, ¿sí? Y lo mismo dice la Biblia, que hay más alegría en el reino de los cielos por un solo pecador que se arrepiente. Y luego es la historia en que nos vamos a centrar. Está la parábola famosísima, conocida, del hijo pródigo. Pero ese no es el título más adecuado. Algo que debemos usted y yo saber es que los títulos que aparecen ahí en el texto bíblico no son inspirados por el Espíritu Santo. Esos títulos o subtítulos, no, eso fue algo posterior. Todo el texto bíblico es inspiración de Dios, pero lo que son la división por capítulos, por versículos, los subtítulos que le ponen a los pasajes, eso fue cientos de años después que se agregaron eso para facilitar la ubicación, la búsqueda de los pasajes. Ese fue el propósito. Y entonces ustedes ven que en unas Biblias se llama la parábola del hijo pródigo, en otras se llama la parábola del hijo perdido, y en otras dice la parábola de los 2 hijos, porque la historia en realidad es de 2 hijos. Pero vamos a ponernos en el contexto de la historia. Esta parábola o historia no es una parábola que a veces la gente lo toma como una parábola romántica, como algo muy hermoso, muy bonito, que cuando el hijo regresa a casa, todo eso. En realidad eso es una parábola de polémica, es una parábola revolucionaria, algo que produjo un choque allí con los que estaban oyendo, sobre todo, como dice el verso 1, en los fariseos y los maestros de la ley, los escribas que estaban allí con Jesús, ¿sí? Porque el verso 1 dice que los cobradores de impuestos, los publicanos, otros pecadores de mala fama, venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores. Y está en la nueva traducción viviente resaltado con signos de admiración, y hasta comía con ellos. Entonces de eso se quejaban. Esta parábola que Jesús contó, digamos, del hijo pródigo, primero la de la oveja perdida, luego la del dracma perdido, la moneda perdida, luego la del hijo perdido, es como una sinfonía que va en aumento, como cuando empieza de forma suave, va como en un crescendo, va subiendo, ¿sí? Así que hay alegría cuando se encuentra una oveja que se ha perdido, cuando se encuentra pero imagínense un hijo que se ha perdido.
Y es como el clima de esto, y por eso produce un choque en los fariseos, porque además de que lo estaban criticando a Jesús porque se juntaba con publicanos, con pecadores, con cobradores de impuestos, que eran lo más despreciado de la sociedad de aquel entonces, y comía con ellos, ahora les venía a confrontar con semejante historia que vamos hoy a estar mirando en detalle. Fue tanto el impacto que después de esto los fariseos dijeron: no, a ese hombre no podemos aguantarlo más, tenemos que matarlo. Planearon que tenían que acabar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús rompía con muchos estereotipos, con muchos parámetros de su época. Él prácticamente estaba desafiando a la élite religiosa de su tiempo al sentarse a comer con pecadores, con prostitutas, con leprosos, con publicanos, con borrachos, bueno, etcétera, con lo peor de la sociedad. Jesús se sentaba a comer con ellos. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que en aquella época, y bueno, se ha perdido un poco eso, pero en aquella época sobre todo, por eso estamos hablando del contexto, sentarse a la mesa con alguien a comer era como tener amistad, como tener intimidad con esa persona, tener cercanía, intimar. Y por eso a Jesús lo llamaban el amigo de los pecadores. El amigo de los pecadores. Imagínense qué título. No le decían el amigo de los santos, el amigo de los religiosos, el amigo de los que son buena gente. No, el amigo de los pecadores. Así era como los fariseos lo llamaban. Y ellos se cuestionaban a ver si Jesús decía que era el Hijo de Dios y representaba a Dios, ¿cómo iba a sentarse a comer con gente de semejante calaña? Con lo más menospreciado de la sociedad. Un santo no podía sentarse a la mesa con pecadores. Por eso es que los fariseos, ellos se sentaban aparte, ellos eran exclusivos, eran sectarios. Miraban a los demás por encima del hombro y se creían mejor. ¿Recuerdan la otra parábola del fariseo y el pecador que entraron al templo? Y el fariseo: no, Señor, yo te doy los diezmos, yo ayuno, yo no hago mal a nadie, yo soy buena gente, soy lo mejor. En cambio no soy como ese publicano, como ese pecador. Mientras que allí el publicano estaba agachado y se daba golpe de pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y la Biblia dice que este salió justificado y en cambio aquel no, porque se creía mejor que los demás. En realidad, esta parábola lo que está mostrando no es el pecado o lo malo que eran esos dos hijos, sino lo que esta parábola está mostrando es cómo es el corazón de Dios, cómo es el corazón del Padre. Así que el título que le pudiéramos poner a esta parábola no debería ser el hijo pródigo, porque es una historia de dos hijos, ni el hijo perdido, o los dos hijos. Tal vez un buen título sería la parábola del corazón del Padre. O, como yo le he puesto en esta mañana, una fiesta escandalosa. Una fiesta escandalosa. ¿Por qué? Porque al final de esta historia, como en las dos anteriores, también hubo una tremenda fiesta. En realidad esta historia habla de dos hijos perdidos. La diferencia es que uno estaba perdido fuera de la casa y el otro estaba perdido dentro de la casa, ¿sí? Y el énfasis, vuelvo y repito, es mostrar el corazón del Padre. Esta es una historia de gracia, mostrar cómo es ese amor de Dios, ese regalo de Dios, ese favor inmerecido. Eso es gracia. Vamos al verso 11 del capítulo 15 de Lucas. Allí vamos a leer la historia del corazón del Padre. Verso 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, o sea, ya después, para ilustrar mejor lo de la oveja perdida, lo del dracma perdido. Ahora dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía, ¿cuántos? Dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Accedió.
Pocos días después, ¿cuánto? Pocos días. El hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. Verso 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y aquí llega un momento, wow, claro, verso 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar, ¿qué? Un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó, ¿qué? La fiesta. La fiesta. Como muchos años fiestas de pronto calladitos, a puerta cerrada por el tema de la pandemia. No era una fiesta escandalosa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó esa fiesta escandalosa, el sonido de la música y baile en la casa. ¿No? Había música, había baile, había comida. Bueno, estaba uno. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Celebramos, por eso es que nosotros llamamos nuestras reuniones reunión de celebración, porque aquí nos gozamos de celebrar que tenemos un Dios maravilloso. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero con prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Qué tremenda historia. Fíjense que Jesús se explayó en esta historia con muchos detalles frente a la parábola de la oveja perdida o del drama. Esta historia es muchísimo más amplia porque es más relevante. Esta es una historia muy, pero muy conocida. Pero es necesario volver sobre ella cada cierto tiempo para entender cómo es el corazón de nuestro Dios. Esta es una de las historias más poderosas y relevantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque habla de Él y habla de ustedes y de mí, de nosotros, ¿sí? Del corazón de Dios y de nuestro propio corazón. Esa historia nosotros tal vez podemos identificarnos en algún momento de la vida como el hijo menor.
donde estábamos perdidos y Él nos salió al encuentro. O puede ser como el hijo mayor, que hace mucho tiempo estamos en casa de papá, pero en realidad estamos muy lejos de papá, aunque vivimos en casa. En realidad, por problemas de mentalidad, no disfrutamos de todo lo que papá Dios tiene para nosotros. Tú puedes ser el hijo menor o el hijo mayor. Tú escoges, ¿sí? Esta es una historia realmente escandalosa. Vamos a mirar los detalles. Bueno, aquí en el verso 12 encontramos que dice la palabra de Dios: el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. ¡Wow! Quiero la parte de mi herencia antes de que mueras. ¿Sabe? En el contexto de esa época, cuando un hijo le pedía la herencia a su papá mientras éste viviera, era un insulto, era una deshonra a su padre. Todos tenían que esperar a que el padre muriera para realmente tener acceso a la herencia. No se repartía la herencia en vida como hoy en día algunos lo hacen. Pero hoy en día también es deshonroso decirle, papá, necesito que me dé la herencia. Bueno, padre, a ver, páseme de los bienes porque usted se muere, después nos dejan problemados. Ese hijo en realidad deshonró a su papá cuando fue a pedirle la herencia. Y fue de una manera exigente, ¿no? La Reina Valera dice, dame la parte que me corresponde. Y esta nueva traducción viviente dice, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Era como decirle, papá, tu vida no me importa. Me sirve mejor muerto que vivo. Papá, quiero hacer mi propia vida. No quiero seguir aquí en esta casa con tus reglas. Yo soy el heredero. Yo tengo derecho a una parte de los bienes. Así que los quiero ya. Ese fue su posición. Le importaba más el dinero de su papá que el amor de su papá, que agradar a su papá. Y he visto muchos casos, con mi esposa a veces nos entristece ver personas que conocemos, amigos, familiares, conocidos y hasta hermanos en la fe, que cuando se muere el papá o la mamá, los hijos, se evidencia realmente el corazón, se evidencia su avaricia, su codicia, y se disputan los bienes y se pelean por la herencia y se van ante los tribunales porque no pueden llegar a un arreglo amigable, en justicia, en equidad, sino que cada uno quiere sacar ventaja del otro y se justifican y se terminan rompiendo las relaciones familiares. Hermanos que pasan años sin hablarse. Recuerdo una historia de una persona muy, muy querida para nosotros, que ella tenía o tiene una hermana, pero el día que se murió su papá y luego después de un tiempo lograron repartir la herencia, la hermana le dijo a esta amiga nuestra, le dijo, ¿sabe qué? Chao, si te vi, no me acuerdo, hasta aquí, usted y ya no somos nada, ya repartimos, hasta luego. Qué triste. Y hasta el día de hoy, muchos están rotas sus relaciones por amor al dinero, por pelearse una herencia. Ahora, esto era algo impensable, que un hijo le pidiera la herencia a su papá mientras estuviera vivo, ¿sí? El hijo que hiciera eso podía hasta morir. El papá podía llegar y ir a las puertas de la ciudad y decirle al resto de los nobles de la ciudad, de los ancianos, decirle, mi hijo, este hijo mío me está pidiendo la herencia, mira, me está diciendo que yo le valgo más muerto que vivo. Y los demás podrían hasta apedrearlo, podrían matarlo, solo por haber hecho eso. Porque honrar a padre y a madre es algo fundamental. Es parte de los mandamientos establecidos en la ley de Dios y están vigentes hasta el día de hoy. Si la Biblia hay una promesa, es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay muchas maneras de deshonrar a un padre o a una madre. Honrar es darle valor, es respetarlo. Y ahora este hijo corrió el riesgo
de que su papá pudiera denunciarlo. Pero él sabía que de su papá no iba a hacer eso. Así que le pidió la herencia. ¿Y qué creen que pasó? Dice la Biblia que el padre accedió a darle la herencia en vida. Le da su herencia. Y el verso 13 dice, pocos días después, ¿cuánto? Poquitos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó su dinero en una vida desenfrenada. Ahora, en aquella época no era que tuvieran el dinero en efectivo, como sucede hoy en día, o en el banco. No, estaba representado en bienes, en ganado, en terrenos, en propiedades. Entonces, cuando el papá le da la herencia, dijo, ¿qué hace el hijo? No lo puedo cargar con estos terrenos, con estas vacas, con todo este ganado. A esto hay que volverlo cash, en efectivo. Así que él va y rápidamente vende todos esos bienes. Y cuando uno quiere vender rápidamente, ¿qué hay que hacer? Regalarlo. Ustedes venden a veces las gangas, ¿no? Viajo a otro país, ganga, regalo, vendo todo. Buenos precios. Ese hijo dice, porque pocos días después, no dice mucho tiempo después, no, pocos días después. Así que este hijo malgastó en primer lugar el valor de los bienes de su papá, vendiéndolos más, muchísimo más baratos, para convertirlo en dinero de tal manera que pudiera cargarlo e irse lejos a otra región, a otra ciudad, lejos de su padre. Así que él vende todo eso muy barato y se va muy lejos, dice, a una tierra distante, porque él quería alejarse de su papá, de la cultura de su papá, del medio donde su papá vivía. Quería prácticamente olvidarse de la familia de su casa, de su padre. Aborrecía a su padre y todo lo que su padre representaba, la cultura de su papá. No quería tener nada que ver con él, porque él no hubiera podido irse a vivir al lado. Él pudiera quedarse en la misma ciudad. Pero uno dice que se fue a una tierra distante, se fue lejos. Entre más distancia, mejor, para olvidarme de esa familia. Piensen cómo era ese hijo. Y el verso 14 dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. La parte del verso 13 dice que derrochó el dinero en una vida desenfrenada. Y luego en el verso 14 dice, y cuando se le acabó el dinero, y además vino una época de hambre en esa región a donde fue. Claro, se había ido allá fuera de la voluntad de Dios, se había ido allá huyendo de su papá, se había ido allá para que nadie lo criticara, para que nadie le dijera nada, se había ido allá a darse la gran vida. Pero donde se gasta y se gasta y se gasta y no hay ingresos, ¿qué pasa? Se acaba. Se acaba. Y llegó el día en que se acabó el dinero. Se acabó el dinero. Bueno, parece que aquí también hay una fiesta escandalosa, ¿no? Sí. Si podemos cerrar las puertas para que, porque empezó la fiesta aquí. Los músicos que vayan cantando por los lugares. Qué bueno. Bien. Y entonces llegó el momento en que se le acabó el dinero. Y cuando se le acabó el dinero, entonces tuvo que pasar hambre. Empezó a sufrir por lo básico, por las cosas diarias, el alimento. No tenía ahora dónde vivir, no tenía dónde dormir, no tenía alimento, no tenía trabajo, estaba en un lugar, bueno, wow. Si aquí muchas personas en medio de la crisis de la pandemia han perdido sus trabajos, se les han reducido sus ingresos y tienen que mirar a ver cómo hacen para poder cumplir con sus responsabilidades, para llevar el alimento a casa, que no tenía nada, la estaba pasando más mal, porque ni siquiera tenía para comer. Y además había escasez de alimentos. Entonces, cuando hay escasez de alimentos, ¿qué? ¿Los precios qué? Suben. Y no tenía nada. Se acabaron los amigos, se acabaron las fiestas desenfrenadas, se acabó el alcohol, las prostitutas,
Todo eso que tenía, el derroche, se acabó. Y ahora vino el hambre. Y entonces dice el verso 15 que él convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Fue y llegó a donde un campesino y le pidió trabajo, lo convenció de que lo contratara y él dijo: lo único que hay es cuidar cerdos. Así que fue contratado como cuidador de cerdos. Ahora, en el contexto judío había una lista de animales prohibidos por Dios para comer. Y uno de ellos, digamos el más, digamos que estaba en el top, era el cerdo. El cerdo era algo aborrecible para los judíos. Y recuerden que Jesús estaba en un contexto judío, le estaba hablando a judíos, a los fariseos que eran judíos, a los escribas de la ley que eran judíos. Y en medio de esa historia les dice: se va a cuidar cerdos. ¡Wow! Mire, si no se podía comer cerdo para un judío, tampoco podía tocar un cerdo, y menos trabajar cuidando cerdos. Es la historia donde Jesús muestra hasta dónde este hombre cayó, tocó fondo, cayó en la vergüenza absoluta. Era una vergüenza, era como un indigente, hambriento, sin comida, sin dónde dormir, sin ropa, y en una condición lamentable. Ahora cuidando cerdos. Y sabe, hay un detalle, no lo dice aquí, pero podemos inferirlo, porque cuando él regresa a casa, recuerde que el papá le hizo poner sandalias nuevas, zapatos. O sea que él tuvo que hasta vender los zapatos para poder comer. Así que este muchacho ahora andaba sin zapatos, cuidando cerdos, y no tenía zapatos. Las únicas personas que andaban descalzas eran los esclavos. Así que además de la vergüenza, era como un esclavo por sus malas decisiones. Pero además de eso, la historia era como un superviviente. O sea, ya no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Esa era su situación: vergüenza, esclavitud, supervivencia. Ese era el panorama de aquel muchacho que, siendo un príncipe, se convirtió en un mendigo. Y así es como muchos que abandonan la casa de Dios llegan a estar. Se convierten en apenas que sobreviven. Se convierten en esclavos del pecado. Se convierten en personas llenos de vergüenza. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios y le decimos a Dios: Dios, no te quiero en mi vida, o lo dejamos de lado, entonces llegamos a parecernos como a ese hijo pródigo. Algunos tal vez tienen vergüenza, otros tal vez tienen culpa, otros tal vez tienen esclavitud, otros tal vez están sobreviviendo, superviviendo, y algunos todas tres. Pero cuando nos alejamos de Dios, wow, es como decirle: Dios, las leyes de tu casa no me interesan, voy a hacer mi vida a mi manera. Y esta historia en realidad habla de nuestra historia. Es la historia de todos nosotros. Todos en algún momento pasamos por ahí para sentirnos avergonzados, culpables, esclavos del pecado, sobreviviendo en lugar de estar viviendo, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero Satanás vino para robar, matar, destruir. Y muchos están lejos de Dios, aunque puedan estar en la casa de Dios. Aquí, esta historia habla de una situación muy lamentable. Pero lo hermoso es que la historia aquí tiene un punto de inflexión. Va la caída, empieza por
por codiciar, por codiciar irse a hacer una vida a su manera, por no aceptar las normas de la casa y empieza por deshonrar a su papá y luego poco a poco va cayendo, vida desenfrenada, prostitución, derroche, hambre, cuidar cerdos, esclavitud. Y cuando está en el fondo, Juan dice, tengo que cambiar. ¿Sabe? Hay un familiar mío, ya no está, ya murió. Era un joven con muchos sueños, muchas habilidades, pero un día comenzó en las drogas y fue poco a poco cayendo en las drogas. Y me acuerdo tanto que su mamá decía, ¿qué hacemos? Y orábamos, y yo hablaba con él en muchas oportunidades, y él se mejoraba un poco, pero volvía otra vez, y era una situación terrible. Y un día le dije a su mamá, vamos a orar de que él toque fondo. Uy, ¿cómo así? Si vamos a orar al revés, porque siempre le digo, Señor, cuídalo, bendícelo, ayúdalo, Dios mío, por favor. Y lo intentamos tanto, y él no cambiaba, y cada vez era peor. Entonces un día le dije, vamos a orar al revés. Vamos a orar que le vaya mal, que toque fondo, con tal que en el fondo vuelva sus ojos a Dios, para que sea salvo. Y sabe, un día lo acusaron injustamente de una violación. Y él no lo había hecho, pero lo acusaron. Y terminó 1 año en la cárcel, un inocente. Y en la cárcel, ¿sabe cuando llega un violador o un supuesto violador? Le dan duro de nuevo. Todo eso lo sufrió, pero en la cárcel él tuvo un punto de inflexión y comenzó a buscar a Dios. Y enviaba unas cartas donde hablaba de sus encuentros con Dios. Hoy en día ya partió con el Señor. Se arrepintió, aunque no fue fácil su vida y trajo mucho dolor a los suyos, a sus seres amados. Pero a veces una persona, para cambiar, hasta que no está en un momento de quiebra emocional, espiritual, financiera, en una esclavitud, no puede sus ojos a Dios. Entonces dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Cuando finalmente entró en razón, la otra versión dice, y volviendo en sí. En otras palabras, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy aquí en esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? Como que en un momento estaba como enceguecido, como en un sueño, y de pronto como que se despierta y se enfrenta contra la realidad y dice, ¡wow! No puedo seguir así. No puedo estar en esa situación tan lamentable. Estoy peor que los jornaleros. En la casa de mi papá, los jornaleros les va bien, los trabajadores de mi papá los trata bien. Tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y entonces es cuando toma una decisión y dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a levantarme y voy a devolverme a la casa de mi papá. Y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Contrátame como uno de tus trabajadores. Y eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es que yo voy hacia un lado y me doy media vuelta y comienzo a volver a la casa del Padre. Es un cambio de perspectiva. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que es un cambio de mente que resulta en un cambio de actitud. No es llorar, no es sentirse avergonzado, es cambiar. Es levantarse, es tomar una decisión, una determinación. A ver, claro que cuando la embarramos, cuando pecamos, viene la vergüenza, sí, pero no podemos quedarnos en la vergüenza y en el lamento y en el lloro. Tenemos que levantarnos, tenemos que arrepentirnos y volver nuestros ojos a Dios. Que se vea el fruto, el cambio en nuestra vida, que estamos decididos a no seguir por ese camino. ¿Por qué? Porque la vergüenza no cambia a nadie.
Las lágrimas no cambian a nadie, pero el arrepentimiento sí. El arrepentimiento verdadero y genuino se ven los frutos. Hay una transformación. Él en un momento evaluó y dijo: ¿yo qué hago aquí? Pasando hambre. Cuando hay comida de sobra en la casa de mi papá. No puede ser que yo siga así. Estoy como un mendigo, como un esclavo, sin zapatos, cuidando cerdos. Estoy lo peor. Allá yo era el hijo del dueño, del hacendado. ¿Y por qué sigo así? Y de pronto comienza a ver: mi papá no era tan malo como yo pensaba. Mi papá era bueno. Mi padre era bueno. Era bueno. ¿Y por qué mi padre era bueno? Porque los trabajadores estaban bien, los trataba tan bien. Y en ese momento él renuncia al papel de víctima. ¿Por qué no hubiera podido quedarse ahí lamentando? Pobrecito yo, no, es la sociedad, mi papá es el culpable, esta sociedad, fue la familia, fue el fulano, fue fulancito. No, él asumió su responsabilidad. Porque Dios no busca culpables, Dios busca responsables. Él asumió esa responsabilidad y dijo: sí, la embarré. No fue la sociedad, no fue fulano, no fue fulana, fui yo. Yo soy el que pequé, yo soy el responsable. Voy a asumir mi responsabilidad. ¿Saben? Alguien dijo que por qué Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso. ¿Por qué no los dejó ahí? Los perdonó y los dejaba ahí. Y es que cuando uno lee la historia del Génesis, usted no encuentra a Adán y a Eva diciendo: Señor, perdóname. No. Cuando el Señor le dijo: Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo: yo ¿qué fui? Fue ella. Y cuando le reclamó a Eva, ella dijo: no, yo no, fue la serpiente. Y la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa, porque somos buenos para echarle la culpa a otros. Ellos no pidieron perdón. Usted no encuentra en Génesis que ellos hubieran asumido su responsabilidad. Ellos se escondieron y Dios tuvo que expulsarlos del paraíso. Así que el arrepentimiento comienza con un paso. No son muchos, es uno solo, es una determinación, un paso de media vuelta. Y volver a la casa del Padre y admitir mi pecado. El verso 20 dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Imaginen la escena. Él va de regreso a casa pensando cómo lo va a recibir su papá, cómo lo va a recibir la familia, después de que tal vez se fue a lo mejor sin despedirse, después de que cogió todo el dinero ya y se fue como sacando pecho, y ahora volvía hasta sin zapatos. Y tal vez llegó a la hacienda y abrió una puerta de la hacienda, y allá a lo lejos estaba la casa del papá. Con la cabeza agachada caminaba hacia donde su papá. Pero su papá, dice la Biblia, que lo vio a lo lejos. Entonces, ¿quién vio a quién? ¿Él vio al papá? ¿O el papá lo vio a él? No, fue el papá, porque el papá tal vez pasó muchos días mirando por la ventana con un corazón expectante, esperando que su hijo regresaba, porque lo amaba a pesar de. No lo amaba menos que a su otro hijo mayor. Lo amaba igual y lo anhelaba, y siempre estaba pendiente. Por eso podemos deducir que su papá estaba en esa condición, porque cuando lo vio a lo lejos, dice la Biblia, que corrió. Ahora déjeme decirle algo. Su papá era un hombre de posición. Su papá era un hombre seguramente ya de una edad avanzada. Y los hombres de cierta posición y ya de cierta edad usaban unas túnicas largas y que eran como estrechas en la parte inferior, y para poder correr tenían que arremangársela. Eso es ceñirse la túnica.
Cuando la Biblia dice se ciñó la túnica, se la arremangó y echó a correr. No importaba que le vieran las pantorrillas, no importaba que eso era como perder su honorabilidad. El padre le importaba no lo que pensaban los trabajadores, no lo que pensaba su otro hijo, no lo que pensaba nuestra familia. Él quería ir a recibir a su hijo que estaba perdido, pero que ahora había sido encontrado. Y dice la Biblia que el padre corrió y se echó a su cuello y lo abrazó y lo besó. ¿Ya se había bañado? ¿Ya estaba con ropa limpia? No. Si uno cuida cerdos, Solía ser. ¿a qué cree que obedece? A las algarrobas. Uno dice algarrobas, ¿y eso qué será? Bueno, piensa en un término horrible, pero aquí se llama en nuestro contexto la baza. ¿Qué es lo peor? Tal vez chorreado, con las ropas raídas, descalzo, ¿Usted ha visto cuando una persona toca fondo? Que era un muchacho de su casa y empieza a tocar fondo, y la drogadicción, la vida de la calle, el sol que le quemas, se vuelven todos quemados, la piel, sus ojos, su mirada, sus labios, su ropa. Hay un olor característico, ¿sí? Recuerdo a un hombre que era un hombre de la calle. Muchos he hablado de él con mi esposa. Cuando llegábamos a un semáforo cerca de la casa, él siempre lo limpiaba los vidrios del carro y le damos una moneda. Y un día lo invitamos a la iglesia. Y un día apareció. Y estuvo en la reunión y nadie se le acercaba mucho porque su olor era un olor difícil de soportar. Y volvió otro par de veces, pero luego no volvió. Y luego se perdía y luego volvía a aparecer cada cierto tiempo. Luego pasó varios meses en que se nos perdió. Otro día me lo volví a encontrar y le dije, ¿qué ha pasado? Se llama Javier. Dije, Javier, ¿qué ha pasado? No, estoy mal, pastor, no sé qué. ¿Por qué no vas a la iglesia? Y decidió ir. Pero esta vez fue diferente porque decidió quedarse. Y cada domingo que iba, olía menos. Y olía menos. Y la gente empezó a ayudarlo, a darle ropa. Lo bañaron, lo afeitaron, lo ayudaron. Y le faltaban los dientes. Empezaron a buscar cómo le arreglaban la boca. Y resulta que él vivía... Era peruano, o es peruano, y había llegado a Colombia hacía más de 20 años y ahora vivía en la calle. Pero saben, lo logramos llevar a un encuentro, y en ese encuentro tuvo un encuentro con Cristo en mí. Y después mucha gente lo ayudó y le conseguimos los pasajes, los papeles, el pasaporte, todo eso. Hubo gente que los corazones fueron movidos y logró devolverse a su casa. Hoy en día, hace varios años, vive allí en Lima. Y todavía nos encontramos. Esta mañana chateamos. A lo mejor me estás viendo, Javier. Un gran abrazo para mí. Y es un hombre restaurado. Es un hombre de Dios. Es un hombre que decidió un día salir de esa condición. Y volviendo a nuestra historia, el padre corrió hacia su hijo. Prácticamente el padre estaba echando por tierra su honorabilidad porque estaba corriendo con la túnica recogida. Filipenses capítulo 2 habla que nuestro Dios se humilló, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, tomó forma humana. ¿Y todo por qué? Por amor. Todo por amor. No le importó lo que pensaran los ángeles, lo que pensara el que fuera. Él tomó forma humana y vino a este mundo y se humilló por amor. El corrió, mire, piensen en el contexto. Si era un muchacho que había deshonrado a su papá y ahora regresaban, todos los trabajadores de la finca, todo el mundo sabía que esa era la porquería, la lacra que había deshonrado a su papá, que se había arrestado. Y ahora aparecía aquí. Podían los trabajadores hasta matarlo. ¿Por qué? Porque había deshonrado el nombre de la familia. Así que el padre, cuando lo vio, corrió a protegerlo para salvar a su hijo, para que nadie le hiciera daño, y por eso se tiró y lo abrazó y comenzó a besarlo. Y ese abrazo fue
un abrazo lleno de besos, así como estaba sucio, un abrazo transformador, un abrazo que llegó al corazón, unos besos que trajeron limpieza, cambio, primero en el alma, primero en el interior, antes que en el exterior. No le importó la suciedad de su hijo. Y ese es el amor del Padre. Por eso esta historia habla del corazón del Padre. Ese hijo había ido buscando cosas y lo había perdido todo, buscando amor, cuando lo tenía en su propia casa. Y dice el verso 22, sin embargo, él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Su papá eso no le puso cuidado a lo que le dijo, eso no importaba. A ver, ¿cómo es el asunto de que ya no quiere ser mi hijo sino el trabajador? No. El papá como que acalló lo que le estaba diciendo y le dijo: a ver, traigan la mejor túnica, dice el verso 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. La mejor túnica. No fue algo, no. Traigan la mejor túnica. Cuando la Biblia habla de ropa nueva, habla de una vida nueva. Hubo algo impresionante ahí. Y ya no eres esclavo. ¿Tú quieres ser un esclavo? No, eres mi hijo. Zapatos, porque no tienes que aparentar ser un esclavo, porque eres mi hijo. Ropa nueva, zapatos nuevos y el anillo. El anillo representaba autoridad, porque con el anillo se hacían negociaciones, se sellaban contratos. Era como le autorizo la firma, como un cheque en blanco. Eres restaurado a la misma posición, a la posición de autoridad que eras cuando eras mi hijo antes de irte. Ahora sigue igual. Y sabe, en la Biblia la palabra restauración implica no dejar las cosas como eran antes, sino aún mejor. En el mundo secular, restaurar es tratar de dejar las cosas como eran al comienzo. Pero en la Biblia la palabra restauración es dejar las cosas mucho mejor que como eran antes. Así que le quita esa esclavitud, le quita esa pérdida de autoridad, lo restaura en su autoridad, lo restaura en su autoestima, vestido nuevo, es un nuevo comienzo. Vamos a empezar una vez más. Eso quedó atrás. Y los versos 23 y 24 dicen: maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Eso fue un escándalo en esa familia. Eso fue una revolución. Todo el pueblo comenzó a enterarse que había una fiesta. ¿Qué? ¿Por qué hay fiesta? ¿Por qué hay música? ¿Por qué hay sonido? Porque el hijo del hacendado regresó. Y el papá, en lugar de ponerlo allá aparte, el papá dijo que vamos a hacer una fiesta. Y el ternero que había sido preparado para una ocasión especial, el ternero engordado, ese fue el ternero que mataron. ¿Sabe? Aquí hay un precio. En esa restauración, alguien tuvo que morir. Y el que tuvo que morir fue el ternero, el becerro. Y tipifica a Jesús. Jesús, para que usted y yo hoy estemos celebrando, para que tengamos acceso directo a la casa del Padre, para que no tengamos restricción, Jesús tuvo que morir por ti y por mí. Jesús llevó tu culpa en la mía. Jesús quitó tu vergüenza en la mía. Jesús dijo: quiero que ellos, todo el que crea en mí, todo el que venga a mí, tenga acceso directo a mi Padre Dios. Así que Jesús estaba, cuando habló de esa historia de que mataron al ternero, en realidad estaba hablando de él. Maten el ternero engordado. Era una fiesta de gracia, la fiesta de la gracia. Y la gracia, todos sabemos, es un favor inmerecido. La gracia es gratis, sí, pero no es barata.
Es gratis para el que lo recibe, pero le cuesta todo al que la da. Al Padre le costó todo, aunque el Hijo no le costó nada. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Su gracia es gratis para nosotros. Es una bendición, es un favor, no tenemos que hacer nada. Solo creer en Él, volvernos a Él. Y todas las promesas, todas las bendiciones están a nuestra disposición. Una vida abundante, una vida de paz, una vida de propósito, una vida llena de fe, de esperanza, una patria celestial, un mejor mañana. Todo eso le costó a Él la vida de su Hijo. Le costó todo, derramar su sangre. Ser vituperado, ser avergonzado, ser escupido, ser golpeado, ser acusado injustamente, ser crucificado y ser muerto. Eso le costó. Y a nosotros solo volver nuestra mirada a Dios. Un remedio es la fiesta de la gracia. La gracia no es una doctrina. Voy a decirlo mejor. La gracia es más que una doctrina. La gracia es una persona. Se llama Jesús. Y vamos terminando la historia. El verso 25 habla de otro hijo. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Y el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y en cambio, sin embargo, cuando este hijo tuyo, no dijo mi hermano, este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero gordo para celebrar. El hijo mayor, en realidad también, al igual que el hijo menor, era lo mismo. Le gustaba el dinero. Y usted puede decir, ¿pero por qué? ¿Por qué estaba enojado? ¿Sabe? El papá ya no tenía nada porque él había repartido, la Biblia dice que él repartió la herencia. O sea, lo que él tenía, una parte para el hijo menor y otra para el hijo mayor. ¿Y con qué se quedó el padre? Con nada. Lo estaban dejando vivir ahí en la casa hasta que se muriera. Así que la fiesta, el banquete, el ternero, todo eso era del hijo mayor. Le pertenecía al hijo mayor porque el otro se había llevado su parte y ya no tenía nada. Pero todo lo que había en la casa ahora era del hijo mayor. Y por eso en enojo se comieron mi comida, mataron mi becerro, se pusieron el vestido del anillo, el zapato. ¿De dónde salió todo eso? De la parte de mi herencia. Y por eso le reclama a su papá: este es tu hijo que viene y derrocha, y ahora tú me sacas me quitas de lo mío para darle a este. No puede ser. Y le reclama: tanto tiempo he estado contigo y te he obedecido y he sido trabajar. Mire, uno puede vivir en la casa del Padre, seguir las normas de la casa del Padre, pero vivir lejos del corazón del Padre. Tal vez ese hijo vio a su papá muchas veces allí llorar, mirando por la ventana, esperando el regreso de su hijo menor. Y no hizo nada. No hizo nada para ir a buscar a su hermano. No hizo nada para ayudar a su papá. No hizo nada. Y muchos están en la casa del Padre, pero lejos del corazón del Padre. Piénsalo. ¿Quién eres tú? ¿El hijo mayor o el hijo menor? Ambos les gustaba el dinero. Y el hijo mayor estaba enfadado. Y tal vez no sabemos si entró a la fiesta o se quedó fuera. El menor estaba en la fiesta, pero la Biblia dice aquí que el padre
Dice, su padre, verso 31, le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y se acaba la historia. No se sabe si el hijo mayor entró a la fiesta o se quedó afuera. La historia termina ahí. El hijo menor es ese pecador que ahora está en la fiesta, celebrando en la casa del Padre. Y nosotros, ahí la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos. Una fiesta escandalosa. Y nosotros celebramos. Pero tal vez los que puedan vivir, muchos que viven en la casa del Padre, se van a quedar afuera de la fiesta. Espero que no seas tú. Espero que recapacites y digas, yo tengo que estar no solo en la casa del Padre, sino en el corazón del Padre. Esta parábola se trata del corazón del Padre. Él quiere salvar a sus hijos. Todos el día hemos estado en alguna de las dos posiciones. Pero esta mañana el mensaje es, tienes que conocer el corazón de Papá Dios. Él tiene que estar por encima de todas las cosas. Y yo te invito a que tomes una decisión en esta mañana. Vuelve. Si estás fuera de la casa del Padre, vuelve a la casa del Padre. Si estás perdido allá afuera, es tiempo de que regreses. Y si estás dentro de la casa del Padre, pero estás perdido porque no estás en el corazón del Padre, es tiempo también de que regreses. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Cierras tus ojos y hablemos con Papá Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Dios, por tener un corazón como el que acabamos de ver en tu palabra. Porque tu amor es incondicional, Señor. Gracias porque contigo no solamente hay segundas, terceras, sino muchas oportunidades. Señor, perdónanos. Hoy nos arrepentimos, Señor. Cualquiera que sea nuestra identificación, si estamos fuera de la casa del Padre como el hijo menor, o dentro como el hijo mayor, pero ambos perdidos, hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por menospreciar tu amor. Lo diste todo por nosotros. Lo diste todo por mí, Señor. Tu amor es incomparable, como dice la canción. Señor, ya no quiero ser más un esclavo. No quiero vivir, Señor, en la indigencia espiritual. No quiero vivir, Señor, en la vergüenza. No quiero ser simplemente un sobreviviente. No quiero sobrevivir. Quiero vivir, Señor. Quiero vivir la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, hoy volvemos a ti. Hoy nos arrepentimos de toda maldad, de todo pecado, de toda frialdad, Señor. Perdónanos, porque como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis, hemos perdido hasta el primer amor. Señor, hemos perdido la pasión. Señor, hoy en día el mundo cada vez nos atrae más, Señor. Y hasta este día, un día como hoy, se ha vuelto un día laboral, Señor. Y mucha gente no puede conectarse o no puede venir, Señor, porque está trabajando. Y el mundo quiere esclavizarlo, Señor. Y quiere robarle su tiempo con Dios. Perdónanos, Dios, cuando has sido desplazados por tantas cosas que hay a nuestro alrededor. Cuando te has convertido en un apéndice y no en el eje central de nuestra vida. Ayúdanos, Dios mío, a retomar el camino a casa y a botarnos en tus brazos.
porque tú nos restaurarás, porque tú pondrás nuevas vestiduras, calzado en nuestros pies, anillo en nuestras manos. Nos restaurarás, Señor, al lugar, Señor, no de esclavitud, sino de hijo. Y de hijo con autoridad, con privilegios, con bendición, Señor. Guárdanos, Señor, de tener una actitud como la del hijo mayor, de menospreciar, Señor, al que ha caído. Y aunque se arrepienta, Señor, nos quedamos fijándonos en sus errores o en sus pecados. No, Dios, todos hemos pecado, Señor. Y en lugar de juzgar a otros, ayúdanos, Señor, a ayudar a que muchos otros que están lejos vuelvan a la casa del Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Regresa a la casa del Padre. Es tiempo. Y no dejes de que los obstáculos te mantengan lejos de Él. Te bendigo en el nombre de Jesús. Esta canción dice que ya no somos más esclavos, sino somos hijos de Dios. Muchas gracias, querida iglesia, gente con propósito. Esta semana, martes 8 de la noche, recuerden, tenemos oración vía Zoom y transmitimos por Facebook. Martes 8 de la noche, conéctate, ora con nosotros unos minutos. Y el jueves, 6 de la mañana, para los que quieren mejor, bien temprano, también tenemos oración los jueves a las 6 de la mañana. Y el próximo sábado, a las 4 de la tarde, vamos a tener un taller para padres. En el taller vamos a proyectar la película Reto de Valientes. Tal vez usted la ha visto, pero vamos a hacer un taller al final de la película, un cineforo. Y queremos que todos los que tienen hijos pequeños, los que tienen hijos adolescentes, preadolescentes, vengan. Y si usted tiene sus hijos grandes y quieren venir, también es bienvenido. Todos los que quieran venir. Próximo sábado, 4 de la tarde, acá, va a ser en forma presencial. Y el domingo, nuevamente, 10:30 de la mañana, nuestra reunión de celebración. ¡Hay gozo! Te bendigo y recuerda, unidos aunque no juntos. Un gran abrazo virtual y un abrazo para los que están aquí. Bendiciones. Que Dios los guarde.